Agradecidos a todos los que nos acompañan para empezar a compartir con todos ustedes la idea, la intención es sacar todo lo que ha pasado de aquí a 3 años y empezar a contarlo de a poco. Esperemos que esto sirva, por lo menos las experiencias sirvan para muchos que están empezando, para los que ya están. De alguna forma muchos habrán escuchado las historias que hemos contado, pero bueno, la intención aquí es ir más a fondo y primero contarles, mostrarles fotos, contarles un poco por dónde pasamos. En general siempre hemos mostrado las fotos del acabado, del después. La intención acá es contarles desde el antes, ¿sí? Desde la concepción, y de alguna forma decirles que en definitiva esto es una cuestión nomás de cambiar nuestro switch mental, si es que realmente decidimos que esto es lo nuestro, ¿sí? Mucha gente por ahí anda diciendo, sí, la libertad financiera, esto es un tema de decisión y tenemos que decidir primero, amén de entender algo mucho más complejo, la pregunta de quién queremos ser o a dónde queremos llegar y qué motivación tenemos. Y después tomar, digamos, este instrumento, los bienes raíces, puede ser un instrumento que nos permita llegar a donde queremos llegar. No creo que me dé hoy, porque veo que están entrando mensajes tanto por YouTube, por Facebook, para contestar todo. Sí les voy a pedir que no se está escuchando, me dice. Ok, ahora sí. Bueno, a ver si se escucha, a ver si es un problema de ahí o de acá. Yo sí, yo creo que aquí sí. A ver si es algún tema local del internet que ustedes tienen, porque yo tengo el retorno aquí en las dos plataformas, tanto en YouTube como en Facebook. Les pido que chequeen, sí, que me avisen si hay algún tipo de inconveniente. Como les digo, estamos probando tecnología nueva, estamos saliendo por software a través de Facebook, YouTube, y la intención de aquí en más es que salga por todas las plataformas. Les tenemos preparado, bueno, esto es el arranque, pero también tenemos preparado con Bricks otras cosas que ya les estaremos contando más adelante, pero listo con su limonada, maestro. Gracias, Lorenzo. Gracias por estar ahí. Nos vemos, si Dios quiere, esta semana. Bueno, no vamos a perder más tiempo. La intención de esto, yo les cuento, es vamos a empezar a presentar los casos de estudio de tratos que hemos tenido. Vamos a empezar con tratos que cerramos a final del 2020. Algunos serán de Fix and Flip, otros van a ser método CAR, y en el camino también veremos algo de Airbnb, seguramente. Más adelante la intención es traer todo lo que es nueva construcción. Creo que la comunidad lo merece. Estamos preparando alguna serie de productos para aquel que realmente esté en serio, quiera ir la milla extra y meterse de lleno en todo esto. Algo un poco más personalizado, pero la promesa es que vamos a seguir trayendo todo este contenido para nuestra comunidad de esta forma, y el que realmente después decida que quiere algo más, ahí lo va a tener. Sin duda, la intención es apoyar a la comunidad y hemos entendido que ya es hora de dar un paso adicional en todo lo que es nuestro recorrido, ¿no? Y lo que estamos haciendo. Si me permiten, vamos a empezar a compartir ya el caso de estudio que tenemos para el día de hoy. Voy a tratar de alguna forma contarles la historia, como les digo, y la intención es, y les voy a pedir en eso que me ayuden. Va a haber muchas preguntas, algunas las vamos a poder responder y otras seguramente no. Les voy a pedir que igual a continuación del video o me dejen las preguntas puestas, así nosotros podemos hacer una suerte de chequeo de todas las preguntas y vamos a hacer una sesión solo de preguntas y respuestas al respecto de los casos puntuales o de cosas, de cuestiones que ustedes tengan que se relacionen con algo que ustedes vean en los casos de estudio, ¿sí? Esa es la intención. Desde ya les pido que me tengan un poco paciencia porque son muchos mensajes, agradecido a toda la gente que está conectada. No sé si voy a poder responder realmente tanto a la gente de YouTube como de Facebook, pero vamos a hacer lo mejor que podamos digamos, en este debut de varias plataformas. Vamos a compartir con ustedes y arrancamos con el caso de estudio, el primer caso de estudio que vamos a estar compartiendo con ustedes.
Vamos a numerarlos porque de alguna forma nos va a permitir a nosotros más adelante poder hablar del caso de estudio con su numeral y poder hacer preguntas al respecto. Este caso de estudio básicamente, déjenme tener presentación, ahí está, se puede ver mejor. El temario que vamos a estar viendo hoy en este caso de estudio, básicamente es donde encontramos el trato que vamos a analizar en particular, ¿sí? Cómo negociamos el precio de compra y las aplicaciones de fórmulas tan difundidas y comentadas. Van a ver que si bien nosotros hoy en este mercado estamos manejando otro tipo de fórmulas o de ecuaciones, de alguna forma que nos intentan, como siempre decimos, interpretar realidades complejas con cuestiones totalmente limitadas, como puede ser una fórmula de matemática en una realidad que tiene N dimensiones. Pero bueno, vamos a ver qué fórmulas empleamos en aquella época para este trato. Vamos a entender qué cosas nosotros vimos en ese trato que nos permitieron crear la lista de reparaciones de trabajos a hacer en ese caso en particular. Vamos a ver justamente las renovaciones que se hicieron y tengo varias, digamos, imágenes para mostrarles de cosas que fueron ocurriendo en el trato. Vamos a evaluar un poco el precio de venta que proponía el seller inicialmente, en base a las fórmulas que nosotros hemos manejado desde el día, digamos, desde el principio, cuando arrancamos en lo que era el mundo de bienes raíces, si bien hemos estado involucrados desde ya hace muchos años, ¿no? Prácticamente 18 años como contratistas generales, para los que no nos conocen, y 29 años en el mundo de la construcción, con un background de ingeniería civil en proyectos de todo tipo, ¿sí? No solo casas, casitas, edificios, puentes, carreteras, puertos y aeropuertos, y de alguna forma queremos traer un poco de esa experiencia y volcarla aquí a nuestra comunidad, ¿sí? Precio de venta, los números del trato y el resultado final, que es lo que todo el mundo pregunta en general y nunca podemos llegar a compartir por cuestiones de tiempo. En cada caso les iremos contando los números finales, las hipótesis que teníamos y cómo salió al final, ¿sí? Para confirmar realmente si estamos en el camino. Nosotros ya teníamos desde el año 2005 nuestra lista, digamos, de precios unitarios, por lo menos en el área, en el sur de la Florida donde estábamos, que manejábamos, que de alguna forma se asimilaba mucho a los números que después vimos que manejaban otras plataformas, ¿no? No vamos a menospreciar el contenido que hemos tomado de tanta gente, sí, y de tantos mentores que en el camino nos han apoyado a desarrollar la parte de bienes raíces, ¿no? Honor a quien honor merece. Enseñanzas que sacamos de este trato, ¿sí? Siempre hay una lección en cada trato. Este fue uno de los tratos que de alguna forma nos posicionó o nos encaminó a entender realmente qué había detrás del mundo de los bienes raíces para nosotros. Y esto es una experiencia personal. Cada uno va a encontrar en los bienes raíces un sabor, un gusto en particular, y de eso se trata, de intentar entenderlo, interpretarlo, porque de eso se trata, digamos, las posibilidades que uno después tendrá de ser exitoso en lo que hace, si realmente hay un entendimiento y hay un corazón, digamos, aplicado. Y por último, en el trato que estamos comentando, que estaremos comentando, estaremos hablando de en qué áreas encontramos que había posibilidades de mejora. Algo que siempre tenemos que hacer, no solo en el fix and flip, no solo en los bienes raíces, sino en cualquier actividad que nosotros desarrollemos, siempre tiene que haber un momento de reflexión para poder de alguna forma tabular y llevarlo al papel para luego poder aplicarlo en estrategias de mejora, ¿sí? Así que básicamente ese es un poco el temario que vamos a estar manejando. El caso de estudio que vamos a estar comentando va a ser el de la 2721 Northwest 24 Calle, en la bella ciudad de Fort Lauderdale, ciudad que nos ha regalado tantos tratos y que siempre nos sigue ofreciendo oportunidades. De hecho, mañana tal vez les esté presentando un nuevo flip que va a salir de esa misma ciudad
calentito, calentito. Mañana les estaremos contando seguramente en algún video por Facebook y por YouTube. Vamos a ver dónde encontramos, les decía, dónde encontramos el trato. Bueno, el área seleccionada en particular, si bien nosotros fines del año 2020, plena pandemia, estábamos saliendo de algunas reparaciones, de algunos trabajos que estábamos haciendo para algunos clientes, y estábamos teniendo contacto con inversionistas extranjeros que de alguna forma querían colocar su dinero a trabajar, y fue la perfecta excusa para nosotros para arrancar este camino ya de lleno en el mundo de las inversiones como inversionistas, entendiendo que en definitiva iba a ser el lugar en el que nos íbamos a quedar y nos quedaremos a vivir hasta que Dios disponga que tengamos que partir. ¿Sí? Área seleccionada, Fort Lauderdale. ¿Sí? Población típica del área, siempre hablamos con todo el mundo la importancia que tiene el poder tener la información del área en la que uno está trabajando. Para los para los agentes de bienes raíces le llaman la granja, es el entender realmente el área en la que uno trabaja, entender todas las características, desde la población, la geografía, por supuesto avenidas principales, todo lo que ya hemos comentado en otras exposiciones, y que la intención es de alguna forma simplemente contarles la parte práctica. Ya volveremos sobre la parte teórica en algún momento para ir reafirmando los casos de estudio con un poco de teoría, sobre todo para la gente que está arrancando, la gente que de alguna forma está buscando alguna referencia y un poco más de firmeza en lo que están haciendo. ¿Sí? La población típica del área, mayormente, ¿sí? Un 46% es población blanca. Tenemos un 30% de población afroamericana, que es justamente el área en la que se encuentra esta propiedad, y un 20% de población hispana en esa área. ¿Sí? Cantidad de población en lo que es el área metropolitana de Fort Lauderdale, 185.000 personas. ¿Sí? Es una cantidad importante relativa a lo que tiene que ver con los bienes raíces, no solo a lo que es el mundo del residencial, sino también al mundo de los multifamiliares, algo que más adelante también estaremos compartiendo con ustedes. Un ingreso promedio familiar, ¿sí? O sea, el income por casa es promedialmente es de 67.000, casi 68.000 dólares, un muy buen promedio, está por encima de la media nacional, por encima de la media en la Florida. ¿Sí? Precio promedio de las casas en el área, ¿sí? 359.200 dólares, 360.000 dólares. Este dato, ¿por qué es importante? Porque, como tantas veces hemos dicho, y no nos cansaremos de repetir, si uno quiere estar del lado de la seguridad, uno debe trabajar con propiedades cuando está haciendo este tipo de negocio en el entorno al promedio. Si fuera por debajo del promedio, va a optimizar y va a facilitar la velocidad y las posibilidades de venta. ¿Sí? Esto no quita que uno no encuentre un negocio que sea muy bueno, con particularidades, con composición de una propiedad que sea mucho más generosa y que tenga algún tipo de amenity particular, que uno pueda decir, aún así, que puede ser un muy buen negocio. Simplemente vamos a hablar de que en el promedio la intención siempre va a ser estar trabajando en los entornos al promedio de venta del área para tener una mayor velocidad en el cerrar el negocio. ¿Sí? Recuerden, este negocio es un negocio transaccional, nosotros no nos quedamos con la propiedad, así que cuanto antes salimos de la propiedad, mayores son los beneficios y el retorno que tenemos del negocio. Composición de las propiedades en el área en la que estábamos buscando de Fort Lauderdale, mayormente propiedades con 3 dormitorios, 2 baños, 4 dormitorios, 2 baños. Se reparte según el área, algunas tienen más casas 3-2 y otras tienen 4-2, aparecen sí, algunas otras 3-1, 4-2 y medio, pero en general la composición promedio es esa que yo les indico. ¿Sí? Características de la propiedad que nosotros estábamos queriendo poner bajo contrato: una propiedad 3-2 con 1.179 pies cuadrados, año de construcción 1989, un año perfecto. Yo le diría que
este tipo de propiedades son ideales, por lo menos aquí en la Florida, para alguien que quiera arrancar a hacer en el negocio del fix and flip y quiera realmente empezar con una propiedad que no le dé muchos dolores de cabeza. Si somos nuevos en este negocio, les diría siempre buscar propiedades que no sean la peor, y eso lo vayan haciendo a medida que vayan adquiriendo experiencia o que estén asociados con alguien que tenga experiencia como para hacer frente a ese tipo de negocio. Van a ver que esta propiedad, cuando les cuente un poco la situación en la que estaba, era una de las propiedades que yo hubiese seleccionado para alguien que recién arranca en el negocio. ¿Sí? Permítame sacar el láser, vamos a continuar. La fuente de este trato, tanta gente que habla así de si viene del MLS, si fue un agente de bienes raíces, hubieron agentes de bienes raíces involucrados sin duda, al final terminó siendo un property manager que nos trajo esta propiedad después de fracasar un trato que estábamos haciendo por otra propiedad que tenía el mismo property manager. Increíble. Alguien que diría que no es un buen comienzo, empecemos a entender que hay cosas cuyo significado es solo el significado que uno le dé. En general nosotros, el ser humano, por la formación, por la programación que tiene desde que es un niño y tal vez desde antes, estamos programados para pensar que cuando algo no ocurre de acuerdo a lo previsto, es algo malo. Y honestamente, la interpretación es totalmente personal. En este caso nosotros supimos, y créannos que de alguna forma tuvimos el desliz de pensar de que estábamos cometiendo, digamos, no les voy a decir un delito, un error, una equivocación, pero el hecho de bajarnos de un contrato que ya lo teníamos para cerrar en la misma área de Fort Lauderdale implicaba de alguna forma arrancar de cero. No, en este caso representó simplemente un trampolín para el trato que terminaría siendo este trato, y después les contaré el segundo trato que vino atrás de este. Pero bueno, fue una property manager que nos trajo esa propiedad. Por supuesto, nosotros estamos apoyados por un equipo de bienes raíces, de hecho, por un agente de bienes raíces con mucha experiencia aquí en el área, a la que siempre le estamos agradecidos, y hoy, hasta el día de hoy, estamos pidiendo propiedades porque, ya les digo, hemos vuelto al ruedo, si bien estamos con otros temas un poco más expansivos. La intención es no perder el brazo del fix and flip aquí, por lo menos en la Florida, y estamos de alguna forma incentivando nuevamente que aparezcan propiedades para seguir desarrollando negocios y compartiendo con la gente lo que vamos a hacer. Seguimos saludando a la gente que sigue apareciendo. Desde California tenemos mucha gente. Saludos. Permítanme, pasemos al próximo slide. Las condiciones de la propiedad, les vamos a mostrar las condiciones en que encontramos esta propiedad. Ahí ya están viendo un poco lo que era la cocina. Ya cuando entramos nos dimos cuenta que eso de alguna forma tenía que dejar de existir tal cual estaba. Una cocina totalmente desactualizada, con appliances viejos y en mal estado, por supuesto. Ustedes ven, digamos, ese tipo de appliance, evidentemente hasta tal vez sería del año 1989, vaya uno a saber, ¿no? Pero bueno, appliances viejos y en mal estado, todo lo que era gabinetería, esto era de otra época, había sido pintado, el countertop, ya ven, era una especie de formaica pintada. La plomería, sin embargo, la que estaba escondida en la pared, estaba en buenas condiciones, y veremos ahora qué característica tenía esa plomería. La electricidad de la cocina totalmente desactualizada porque nunca había recibido ningún tipo de actualización, esta propiedad en particular, que se veía en muy buenas condiciones, pero que no había sido actualizada. Las luminarias, todo lo que era luces y todo lo que era switches que controlan las luces, todo estaba antiguo y era de otra época, así que todo eso iba a requerir de ser parte de alguna forma del cambio para poder actualizar esa propiedad al momento en el que estábamos trabajando en ella, ¿no? Ahí vemos un poco fotos de los baños. ¿Sí? Los baños estaban desactualizados, no estaban en malas condiciones, eran baños que estaban, era una propiedad que estaba vivible, esa es la verdad, era una propiedad que estaba vivible. Estaban desactualizados, evidentemente estas propiedades nosotros no las íbamos a poder vender a un precio, digamos, elevado. Bañeras usadas,
pero en condiciones que después veremos qué es lo que representó, porque esas bañeras estaba la opción de o cambiarlas o simplemente maquillarlas y cambiar drenajes y dejarlas funcionando. Bueno, algo de eso ocurrió en este trato. Los vanities eran de la época también prácticamente original. Los toilets también estaban en buen estado funcionando, pero eran de la época tal vez 1990 o tal vez un poco más adelante. Los recubrimientos de paredes, como ven en esto yo creo que en algún momento ha tenido algún cambio. Esto no creo que fuera original, ese tile en la pared. Lo que pasa es que ese tile iba prácticamente hasta enfrente al vanity, algo que en este momento prácticamente no se usa, a menos que se use en todo el baño. Y esta baldosa, este tile, digamos, nosotros le llamamos de hospital, totalmente, digamos, era de otra época e iba a requerir de algún tipo de cambio. ¿Sí? Recubrimiento de paredes antiguos. Las ventanas originales eran ventanas de la época, seguramente en la que se construyó la casa, pero funcionaban todas y estaban en perfectas condiciones. Todo un tema a conversar en aquel momento y que nos ha representado, digamos, siempre una posibilidad, digamos, de mejora o no en función del scope of work, que ahora hablaremos un poco más adelante. Las griferías, todo lo que era faucets, estaba todo para actualizar, funcionando, pero todo para actualizar, y todo lo que era luces antiguas y poco estéticas para lo que era el producto que nosotros queríamos terminar de tener al final, ¿sí? Seguimos viendo un poco las condiciones de lo que eran paredes en general. La verdad que las habitaciones estaban en condiciones aceptables, ¿sí? Esta propiedad había sido seguramente actualizada, por lo menos pintada en varias ocasiones en el transcurso de la vida útil de la propiedad. Los techos, como ven, tenía un popcorn, una textura que yo les digo, nosotros como contratistas en apartamentos o en casas digamos, high-end, todo esto desaparece. Este no era un barrio high-end, ¿sí? Y por lo tanto fue algo que también requirió un poco de una discusión, una conversación antes de definir el scope of work final, ¿sí? Las paredes estaban con un uso normal, no había grandes deterioros. Después les contaré, por ejemplo, lo que nos ha pasado con un método CAR que recibimos hace poco. En un solo año habían destruido prácticamente. Esta casa ya tenía más de 20 años y en realidad estaba en muy buenas condiciones. Puertas en buenas condiciones, pero puertas de antes. Cortinas, sí, de ventanas que merecían una actualización al tiempo presente, ¿no? Continuamos con el próximo slide. Vamos a ver un poco condiciones de la propiedad, digamos, externa. Todo lo que era el sistema de aire acondicionado estaba funcionando correctamente. Fue un poco producto de las inspecciones que hicimos antes de comprarla. Créanme, esta propiedad me la pasaron a mí creo que fue un lunes a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde yo fui a verla, a las 7 de la tarde teníamos contrato puesto. ¿Sí? Ahí les contaré un poco más de la historia y un poco la vorágine de aquella época, ¿no? Que era cuando arrancábamos. Hoy manejamos las cosas de otra forma, pero es interesante cómo se manejó este trato en particular. Todo lo que era el handler interior era antiguo, pero estaba funcionando, ¿sí? Había que limpiarlo un poco. Hay la discusión de si se ponía un aire nuevo o no. La unidad condensadora afuera también estaba en buenas condiciones. Las líneas de conexión de cobre fue algo que inspeccionamos y después lo rechequeamos más adelante en el proyecto y, bueno, se tomó una decisión más adelante. El calentador de aguas estaba en excelentes condiciones. Se ve que lo habían reemplazado en los últimos 2-3 años, o sea que estaba en perfectas condiciones. Un poco más sobre las condiciones de la propiedad. Los pisos, como ven, era un tile, ¿sí? Una baldosa que se veía muy bien, hasta las juntas se veían muy bien realmente. Los rodapiés, todo lo que era baseboard, se encontraba en muy buenas condiciones. Puerta de entrada, sí, en excelentes condiciones. Ya verán que mantuvimos la puerta de entrada. Y las ventanas originales estaban en buenas condiciones, como les decía antes. Todo lo que era luminaria, evidentemente, era poco antiguo, poco estético, ¿sí? Para lo que es este negocio de los bienes raíces, a veces con una inversión que no es muy grande, uno logra modernizar o simplemente
hacer desaparecer lo que uno no quiere ver. ¿Sí? Seguimos viendo un poco las condiciones, condiciones exteriores. Bueno, el estuco es un estuco con textura, pero ya les digo, una casa del año 90 para nosotros es prácticamente una casa nueva. Con respecto a otras casas que hemos tenido que trabajar, una casa está en muy buenas condiciones. Requería de pintura exterior, sin duda, es parte un poco del maquillaje que se le hace cuando uno hace una actualización de cualquier propiedad. El techo estaba en buenas condiciones y estaba hecho, creo que tenía 6 años, de hecho, o sea que no era un problema el techo, no era ni por la funcionalidad ni por el seguro. Un tema que hoy en día, aquí en la Florida, no sé, en otros estados es todo un tema, pues tenemos una sola compañía que nos está asegurando y por lo tanto el monopolio les da cierto poder para poder hacer cosas que no son las mejores para nosotros los inversionistas o para el mercado en general. El driveway de concreto estaba en muy buenas condiciones, tenía un par de cracks nomás que había que tomar las juntas, después había un shed en el backyard, que en algún momento se pensó dejar, se terminó luego eliminando, básicamente lo que se vendió, no recuerdo en alguna de las aplicaciones, y fue un dinero extra que vino como parte de alguna forma de la inversión. ¿Sí? Como les comentaba que la unidad de aire acondicionado estaba en buenas condiciones, se evaluó si se cambiaba o no se cambiaba, en aquel momento se decidió que no se cambiaba, ni la unidad exterior, bueno, en realidad cuando uno cambia, debe cambiar por un tema de eficiencia las dos unidades, se decidió dejar como estaba. El landscape requería poco trabajo, en realidad en la parte trasera simplemente limpieza, cortar el césped, y adelante sí, requería de algún cariñito, sobre todo si queríamos que la propiedad se viera realmente actualizada. Vamos al tema de cómo es que definimos el scope of work para esta propiedad, un poco en función de lo que vieron las fotos, estuvimos evaluando qué cosas íbamos a hacer. Esto es un tema bastante importante, yo les diría crítico, precio de venta sin duda, locación, hay que tratar de no comprometer, siempre decimos comprar la propiedad más fea en una zona que esté en buenas condiciones. Joel, sí, dime el tema seguro, sí, sin duda, ventana para seguro, sin duda, Joel, saludos, gracias por estar ahí acompañándonos. Justamente lo que decimos, locación, comprarla, una propiedad fea en una zona linda o relativamente linda, no cometer el error de comprar una propiedad fea en un barrio feo. Por favor, para la gente que está iniciando, por más que sea tentadora la posibilidad, a menos que haya algún plan B de renta y sea una zona que ustedes puedan detectar o puedan confirmar a través de información veraz que es un negocio que puede funcionar. Si es para un flip, olvídense de esa posibilidad. Así se las traiga quien se las traiga, wholesaler o algún amigo o algún familiar, ya sepan que eso está dentro del ABC de lo que no hay que hacer. Vamos a ver un poco qué es lo que definimos para la cocina. Por supuesto, demolición total de la cocina que les mostraba. ¿Sí? Ya, Rodrigo, ya van a ver la ganancia que tuvimos. ¿Sí? Denme un poquito de chance a avanzar y les contaremos un poco los números. Para propiedades en la Florida, por favor, ¿no? Sabemos que otras áreas de Estados Unidos y áreas, las propiedades son más caras, pueden tener, digamos, otro tipo de beneficios, pero van a ver que fue un muy buen negocio, yo les diría. Tiempo y profit, de alguna forma, fueron de la mano. Nuevos gabinetes, por supuesto, countertop, todo lo que era un nuevo sink, faucet para nuevo backsplash, o sea, ya sabemos que la venta de la casa, una vez que terminemos, la cocina, los baños y el resto tiene que acompañar el combo, pero la cocina y los baños es lo que va a terminar definiendo una mejor venta, una venta más rápida y un precio más alto al final del día. ¿Sí? Actualización de todo el tema eléctrico, por supuesto, todo lo que no se veía, chequear todo lo que era circuitos, traerlo a código, trabajar sobre el panel, que era un panel que estaba en muy buenas condiciones, pero que había que acondicionar los breakers para que, si bien nosotros no estábamos trabajando con permisos, me permito hacer esa salvedad porque nosotros
También estuvimos haciendo digamos, un análisis de qué era lo que convenía para el área. Después les contaré lo que aprendimos en ese trato para todos los tratos que hicimos después en esa área. De cualquier forma, se trabaje con o sin permisos. Nosotros trabajamos dejando las propiedades a código porque es parte un poco del compromiso nuestro de trabajar con esos estándares de calidad, ¿sí? Nuevas luminarias, por supuesto, todo lo que es appliance es nuevo, nuevo piso. Bueno, lo de las bañeras no está en la cocina, pero se decidió hacer la pintura de las bañeras y no cambiarlas finalmente, sí cambiar todo lo que era drenajes, para que luciera todo actualizado, ¿sí? Seguimos ahora con los baños. Todo lo que es demolición de paredes en la bañera del baño máster, y en el segundo baño donde yo les mostré que había un tile que era distinto. En ese caso lo que decidimos fue simplemente dejar el tile que estaba en buenas condiciones en el área húmeda, en el wet area, y sacar todo el resto del tile que estaba en el baño para traer el baño al siglo XXI, digamos. Que solo hubiera tile en ese tipo de baños en las wet areas y el resto dejarlo todo con un acabado con el drywall y pintura, ¿no? Pero todo actualizado. Instalación de nuevas griferías, todo lo que es faucets, en bañeras, vanities, instalación de nuevos vanities. De hecho, los vanities se terminó eligiendo unos vanities modernos que quedaron colgados, no tenían patas en este caso. Instalación de nuevos toilets, por supuesto, nuevos pisos en los baños, y todo lo que era luminaria y fans, digamos, para sacar todo lo que es la humedad del baño y posibles olores, todo eso nuevo, ¿sí? Trabajos generales, instalación de pisos laminados. Ahí se estuvo discutiendo si se hacía en toda la casa o se dejaba el tile para atrás, para adelante, haciendo números, costo-beneficio. Decidimos dejar el piso de tile que estaba en buenas condiciones en el resto de la casa, hacer las transiciones en los baños, en los cuartos y en la cocina. Después veremos cómo quedó eso, ¿sí? Instalación de nuevos baseboards en toda la propiedad, para que todo luciera homogéneo. Instalación de puertas nuevas, estándar, pero todas puertas nuevas con sus nuevas handles, ¿sí? Manijas, todo lo que es herrería de puertas, todo nuevo. Nuevas puertas de closet, todo lo que es reparación de paredes que estaban en muy buenas condiciones, pero habían algunas paredes para lijar y para, por sobre todo para eliminar las perforaciones normales del uso, ¿no? De colgar cuadros, colgar cosas. Eh, eh, bueno, ahí tenemos gente que está ofreciendo servicios contratista, perfecto. Ahí toda la gente que está en el chat puede aprovechar. La idea es que interactúen por si hay gente que puede conectar. La idea siempre es que la comunidad interactúe y que estemos siempre trabajando de alguna forma en la misma frecuencia, ¿sí? Les decía, reparación de paredes, pintura general interior, pintura de techos, puertas, baseboards. La intención era no tocar la textura de los techos. Como les decía, no era una propiedad high-end, por lo tanto decidimos no incluir eso dentro del scope of work, que iba a representar un costo adicional y que seguramente el trato no lo iba a pagar, ¿sí? Instalación de nuevas luminarias en todas las áreas. Seguimos un poco con la definición del scope of work inicial, ¿sí? Hidrolavado, ya estamos en el exterior, hidrolavado y pintura exterior, recambio de líneas. Esto fue una de las decisiones que tomamos en el camino. Una de las líneas que conecta el air handler con la unidad de condensación de afuera. Después de testear varias veces, vimos que tenía pérdidas. Sabíamos que eso era un producto que no iba a estar en condiciones o en las condiciones que queríamos para quien fuera a comprar esa propiedad. Y además íbamos a tener inspecciones, no seamos naïfs, íbamos a tener inspecciones y eso seguramente iba a salir en la inspección. Y de alguna forma teníamos que trabajar sobre eso porque, les repito, la intención siempre es entregar un producto que sea de excelente calidad para nuestra comunidad.
Pintura de driveway, por supuesto, van a ver al final cómo quedó, de alguna forma la parte estética, recuerden, lo primero entra por los ojos y después uno puede de alguna forma hablar de la calidad con la que uno realizó el resto del trabajo, algo que después nosotros le contaremos cómo lo hicimos en particular en esta propiedad, ¿sí? Instalación de grama en el frente de la casa, conjuntamente con alguna mata y alguna plantita que le diera un poco de color, que levantara un poco el frente, que realmente se veía bastante, vamos a decir, muerto cuando arrancamos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco las renovaciones, qué es lo que se decidió, la secuencia de trabajos en la que empezamos a trabajar. Ya vieron más o menos, después de tantas discusiones, que sí, que no. El water heater estaba en buenas condiciones. También nos dimos cuenta que la casa llegó con una lavadora y secadora que habían sido cambiadas hace poco. Nosotros ponemos appliances nuevos en todo lo que es la cocina, y dependiendo un poco del target de la propiedad, ahí decidimos si la lavadora y la secadora también se ponen de paquete, o eventualmente simplemente se deja la posibilidad de que las máquinas que estén en funcionamiento queden allí en la propiedad para los nuevos dueños. En particular, en este caso, lavadora y secadora no tuvimos que incluir dentro del scope of work. Se arrancó, les vamos a contar un poco la secuencia de los trabajos en este trato en particular. Se hizo la demolición total de la cocina, todo lo que fue demolición de pared de baños, remoción de vanities, toilets, todo eso se hizo desaparecer de la casa. Se hicieron todos los trabajos rough, ¿sí? De electricidad dentro de paredes, techos, preparando para las nuevas luminarias, actualizando la cocina con toda la parte eléctrica, ¿sí? Con los circuitos. Teníamos que tener mínimo 2 circuitos en la cocina, eso quedó de acuerdo a código. Trabajos de plomería en paredes, ¿sí? Lo que necesitaba se hizo, no fue mucho, gracias a Dios. Ahora estamos trabajando en un flip aquí en North Miami que prácticamente va a haber que hacer toda la plomería, desde los drenajes y todo el agua, ¿no? Pero en este caso, como les digo, era un trato bien para alguien que estaba arrancando. No era nuestro caso, pero bueno, fue un regalo que recibimos del mercado de aquel momento. Reparación de paredes en cocina y baños, ¿sí? Instalación de piso nuevo en la cocina. A partir de ahí, instalación de los nuevos gabinetes una vez que el piso estuviera instalado. Instalación de placas de cemento, ¿sí? Para luego la instalación del tile, sobre todo en el baño máster, que se demolió completamente, ¿sí? Instalación de countertop en la cocina, ¿sí? Una vez que los gabinetes estaban instalados, ahí decidimos si íbamos a ir con cuarzo o con granito. En particular, en este proyecto se decidió ir con granito, ya van a ver. Instalación de un backsplash moderno. Ahí es una cuestión de gustos. Tal vez nosotros, después de que lo hicimos, tal vez hubiésemos instalado otro backsplash. Por eso todo de alguna forma tiene siempre, ya les digo, después que uno lo hace, siempre hay posibilidades de mejora. Bueno, creo que tal vez ahí hubo que haber tomado alguna decisión diferente, pero ya les digo, al final del día es una propiedad que se trata de hacer bastante neutra a los efectos de tener un mercado mucho más amplio, ¿no? Lo que estamos buscando siempre es maximizar las posibilidades de venta de esa propiedad. Y después hablaremos un poco de eso sobre el final, de los aprendizajes que nos dejó este trato, ¿sí? Instalación de pisos en baños, instalación de vanities y toiles nuevos, reparación de paredes y pintura, todo lo que era interior, instalación de pisos laminados en cuartos, ¿sí? Instalación de baseboards en toda la casa, como les dijimos, que estaba dentro de los scope of work. En ese orden se fue realizando todo. Trabajos de aire acondicionado que no influían en realidad, pero los dejamos para el final justamente porque de alguna forma entendíamos que el aire acondicionado podía esperar un poco a entrar. El aire acondicionado estaba funcionando en la propiedad, lo cual le permitía al equipo que teníamos trabajando trabajar con cierto confort. No siempre se puede, pero recuerde que aquí estamos en el sur de la Florida y en esa época, por más que era invierno, el invierno de la Florida nos tiene con 85 o 90 grados a veces, hacía que era una cuestión también de cuidar un poco de nuestro equipo. Instalación de luminarias nuevas en toda la casa, instalación de puertas nuevas y todo lo que eran molduras, hidrolavado ya en la parte exterior de paredes,
pintura exterior de puertas y paredes, pintura del driveway, ¿sí? Instalación de la grama y plantas en el frente, y instalación de appliances ya sobre el final del proyecto, como algo, como la última cosa, era un área que nosotros todavía no conocíamos mucho, y como todo, cuando uno arranca en un proyecto que es para uno, nosotros habíamos trabajado mucho haciendo renovaciones para otros inversionistas, era la primera experiencia en la que no sabíamos cómo el barrio se iba a aportar con nosotros. Realmente era un barrio de gente trabajadora y realmente nunca tuvimos ni un solo incidente que reportar de inseguridad o de que hubiera algún tipo de robo, ¿no? Realmente era una muy buena zona y la fuimos conociendo, y de hecho al día de hoy tenemos 3 propiedades que nos quedamos en la zona justamente porque aprendimos a conocer ya la zona como dueños de propiedades, ¿no? Limpieza general, y en este caso en particular, recuerden, fines del 20, comienzo del 21, no, las ventas eran muy agresivas y prácticamente uno antes de vender la propiedad, antes de terminar la propiedad ya la tenía vendida. No tuvimos que hacer staging en esta propiedad, ¿sí? Algo que sí hemos hecho en otras propiedades, en esta no fue necesario hacer el staging y se pudo vender prácticamente apenas salió esa semana, prácticamente teníamos ya contrato puesto. Vamos a ver un poco, vamos a hablar un poquito del tema del precio y los detalles, digamos, de la apuesta del contrato, ¿no? Fórmula para evaluar, como les decíamos, en aquel momento estábamos trabajando con un 70-75%, ¿sí? Del ARV, algo por ya los inversionistas que están en el trillo ya conocen. Para la gente nueva, el ARV es el After Repair Value, es el valor que tienen las propiedades comparables en el área luego de las reparaciones, por el 70-75% menos el costo de renovaciones, ¿sí? Esa es la fórmula que venimos utilizando, que en aquel momento utilizábamos con un poco más de flexibilidad, porque el mercado en aquel momento actuaba de colchón si uno cometía algún tipo de inconveniente o si metía la pata porque había metido un precio muy alto. El mercado en aquel momento nos ayudaba, algo que no ocurre en este mercado, ¿sí? El ARV que teníamos estimado para aquella área en aquel momento, como ven, $320,000, estábamos por debajo de lo que era el promedio en aquel momento del área en la que estábamos, ¿sí? Por el 70% estábamos hablando de $224,000. Si íbamos a un 75%, estábamos en el orden de 240, así que entre 220 y 240 se movía, digamos, nuestro ARV por el 70-75, una renovación estimada entre 30 a $35,000 en base al scope of work que nosotros les contamos, y una oferta máxima que terminó en función de esos números que les contamos, que tenía que ir entre $190,000 y $205,000, ¿sí? Esos eran los parámetros que nosotros teníamos en aquel momento, que habíamos incorporado esa fórmula y que salimos a negociar en el mercado. ¿Qué es lo que el mercado ofrecía? En aquel momento el mercado proponía o estaba pidiendo al seller venderla por $230,000, precios que hoy ya no existen, pero en aquel momento existían. Precio al que finalmente llegamos después de arrancar casi en 180, nosotros arrancamos, llegamos a que fue aceptada la oferta en $195,000, ¿sí? Muy buen precio, que estaba dentro del el rango, digamos, que habíamos manejado, de 190 a 205, 195 estábamos, digamos, en el umbral inferior de lo que era nuestra caja, digamos, que nosotros habíamos seleccionado como posibles precios de compra, ¿sí? Las contingencias, habíamos puesto una contingencia de 10 días, ¿sí? Para hacer lo que hay que hacer en general, inspección de la propiedad, e inspección del título de la propiedad. En general, nosotros la inspección de la propiedad la realizamos nosotros. Entendemos que cuando no se tiene experiencia, la utilización de inspectores para este tipo de cosas es algo que no hay que descuidar. Nosotros ya sabíamos básicamente qué era lo que servía y lo que no servía cuando entramos en la propiedad, y sabíamos que había mucho trabajo para hacer, y de alguna forma negociamos estos 195 un poco en función del conocimiento que tenemos de construcción y de, ya les digo, casi 20 años en el mundo de los bienes raíces aquí en la Florida, ¿no?
Y, por supuesto, ya la compañía de título nuestra se puso a trabajar para ver que el título no tuviera ninguna nube que fuera compleja de resolver, algún tipo de violación o un link puesto en la propiedad, algo que, a ver, si es un link porque no cortaron el césped o porque el fence está malo, es una cosa, pero el tema es si había links por haber hecho trabajos sin permiso, o cuestiones de ese estilo que son más complejas, y nosotros en aquel momento estábamos claros que queríamos entrar en una propiedad en la que pudiéramos salir rápidamente. Ahora les voy a contar un poco cuál era la idea que teníamos como un modelo de negocios en aquel momento. ¿Sí? Acá les mostramos un poco de justamente lo que pasó en el transcurso. Demolición de cocina, ¿sí? Con todo lo que representa, demolición completa de paredes en el baño máster. Se usaba esta insulación que ya no se usa más, que era también soplada en las paredes. Como ven, digamos, teníamos una plomería que ahora lo vamos a ver en otra toma, hecha con PEX, ¿sí? Con polietileno, a diferencia del cobre o del CPVC. Esta casa había sido hecha en los años 80, 90, con polietileno, y que tiene grandes ventajas, que no lo vemos muy seguido o muy común en el mercado hoy por hoy aquí, pero que, bueno, nos encontramos este tipo de plomería para lo que era el suministro de agua, ¿sí? Un poco más de demolición de ese mismo baño. Lo que les contaba un poco, los techos decidimos dejarlos como estaban, simplemente se pintaron, ¿sí? Se pintaron de blanco, se le dio, digamos, un nuevo look. Acá vemos un poco la instalación de los famosos laminados que ya en aquella época empezamos a trabajar con los waterproof, ¿sí? Símil madera, que se ven tan bien y que de ahí en más empezamos a adoptarlos en todas las propiedades de estas características, ¿no? Un poco más de instalación de piso, ¿sí? En los dormitorios. Aquí ya vemos el otro baño, ¿sí? Donde le habíamos sacado bueno, este es el baño máster. Ya acá habíamos empezado a instalarle las placas de cemento para la nueva instalación del tile. Aquí vemos un poco del PEX que les decía, la instalación del polietileno, como ven, tiene gran flexibilidad y ventajas a la hora, digamos, de sortear cuestiones, y es muy práctico y rápido de instalar, ¿sí? En cualquier situación, ¿no? Teníamos la ventaja de tener PVC en todo lo que era drenajes de la casa y ventilaciones, algo que era muy ventajoso. No teníamos que estar lidiando con el hierro fundido, con el cast iron, por ejemplo, con el que estamos lidiando en este momento en el flip que estamos haciendo en North Miami. Acá ya vemos un poco ya resuelto el tema de las paredes de Durock. En este caso se utilizó Hardy Backer, ¿sí? para la previa a la instalación del TAC. Como ven, las ventanas no se tocaron, fue algo que se estuvo discutiendo hasta el final. Un poco de la instalación de los gabinetes de cocina, ya el piso estaba instalado, ya se empezó, antes de instalar los pisos, ya se había dado una primer mano. Como verán que son colores característicos. Este mismo color de pintura lo seguimos utilizando al día de hoy, casi 2 años y medio después. Ahora veremos por qué. Todo lo que es color de techos y paredes, un poco de reparación de paredes. Bueno, aquí ya tenemos un poco de la cocina, ya con los gabinetes de cocina instalados. Estos gabinetes en aquel momento los habíamos comprado a un proveedor local. Los gabinetes venían en caja desarmados, o sea que había que ensamblarlos. Después optamos por, cuando son propiedades que no son high-end, trabajar con gabinetes que ya vienen ensamblados por velocidad, y esto es justamente parte un poco del aprendizaje que se tuvo en aquel momento. La calidad de los gabinetes era muy buena, son gabinetes, de hecho, porque la fábrica existe, de madera, todos, si bien son propiedades que uno va a vender y en realidad después uno no sabe lo que va a pasar con ese comprador. La intención siempre es dar una calidad no solo de lo que se ve, sino de lo que no se ve, siempre y cuando estemos dentro del budget, ¿no? Ahí ya habíamos decidido ir con un granito que macheara con el color del piso, un zinc que siempre los instalamos undermounted, por debajo. Nos parece siempre una mejor terminación cuando se instala por debajo. Cuando se instala por arriba,
tenemos esa percepción de alguna forma de que como siempre se ha instalado sobre mucho counter que es de formaica, todo lo que es por arriba como que se percibe como que es de menor calidad. Ya les digo, es un tema de percepción. Sé que hay sinks que son muy caros y se instalan por arriba, pero para este tipo de productos nosotros siempre elegimos instalarlos por debajo de del counter, ¿sí? Y mismo porque el sellado y la limpieza siempre es más práctica para quien venga a vivir y a utilizar este, este producto que estábamos trabajando, ¿no? Ahí viene un poco más del el trabajo que hubo que hacer aquí para poder justamente alojar la cocina. No era una solución fácil porque no daba chance a instalar un gabinete de esquina que tuviera chance de tener acceso, no daba para usar un Lazy Susan. Bueno, en fin, se buscó la solución que mejor funcionara para este caso en particular. Sí se dejó lugar para un dishwasher en este caso, que verán que en otras propiedades que estaremos mostrando más adelante, muchas veces se opta por no instalar dishwasher. Y ahí veremos un poco por qué sí, por qué no. ¿Sí? Un poco más de vista ya de la cocina, con el backsplash que yo les comentaba, que después de alguna forma estuvimos viendo que tal vez alguna decisión hubiese sido diferente al respecto. De alguna forma quedó elegante, tal vez no es la mejor combinación de colores, sabemos aceptar las críticas y, e intentamos siempre mejorar en base a la crítica constructiva. Aquí ya ven, digamos que teníamos toda la cocina ya terminada, mismo con todo lo que es los knobs de puertas y cajones. Se optó por ir, digamos, con algo que le diera un, un realce que matara, digamos, tanto blanco en esa cocina, ¿sí? Bueno, ahí vemos un poquito de los baños, ¿sí? Con respecto a los baños, básicamente lo que les decía, vanities modernos, colgados, ¿sí? Con griferías modernas, ¿sí? Con pop-ups en los drenajes, ¿sí? Toiles, en este caso habíamos adoptado los toiles de una sola pieza, en realidad era una casa de venta, no hubiese importado mucho, pero intentamos mismo para las propiedades de renta trabajar con toiles que sean de un solo cuerpo para evitar temas de mantenimiento en el futuro, sobre todo con lo que son los seals que van entre la mochila y el resto del toile. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Acá ya ven el baño master, digamos, con su tile, un tile clásico que se sigue utilizando al día de hoy. De hecho, hasta estamos manejando este tipo de tile para la nueva construcción en la costa oeste de la Florida. O sea que, como ven, hay cosas que, que realmente lucen y lucen siempre bien y son clásicos, ¿sí? Eh, ya la bañera estaba pintada, ya la grifería era nueva, todo nuevo, drenaje nuevo. Lo único que no cambiamos aquí fue la ventana, ¿sí? Pero hasta digamos, el umbral de la ventana se hizo, digamos, con material distinto al tile para que tuviera un look diferente cuando uno entrara al baño máster. Aquí vemos una vista, digamos, de cómo quedó la propiedad con la pintura, ¿sí? Techos blancos, luminarias, digamos, flat, modernas, con LED, para de alguna forma traerlo al siglo XXI. El piso, la verdad, que lucía muy bien. Estamos de acuerdo que era un piso que era de otra época, pero en aquel momento la decisión yo creo que no fue desacertada. No creo que tal vez haber hecho todo el piso nos hubiese garantizado 5 o 10 mil dólares más de venta. Honestamente es algo también de especulación, no lo vamos a saber porque solo podemos saber el escenario que ocurrió y no el que no ocurrió. ¿Sí? En el segundo baño, como les dijimos, decidimos dejar el tal, simplemente se hizo el corte y de aquí para acá se reparó todo lo que era drywall. Los espejos eran espejos pegados, nada muy fancy, nada muy complejo. Esta grifería, les cuento que al final después se terminó cambiando y quedó grifería nueva en el segundo baño también. Cosas que ocurren cuando uno hace las inspecciones finales. ¿Sí? Toile nuevo, el mismo estilo, piso instalado con el laminado waterproof y pintura y, como les decía, luminarias nuevas en el baño. El look de los cuartos, una vez terminado, como ven, es un look totalmente actualizado, traído al siglo XXI
y sobre todo al 2020, que era el año en el que estábamos, 2021, en el que empezábamos a trabajar en este tipo de proyectos. La cocina ya terminada con sus appliances, sí, de paquete, como les decía, y lo que les comentaba, aquí ven, digamos, la lavadora y secadora quedaron las que estaban originales en la casa. El piso se hizo, el piso laminado de la cocina, iba prácticamente hasta el borde, digamos, de donde empezaba la lavadora, la secadora. Había una puerta que daba al patio trasero, al backyard, hasta ahí se llegó, y honestamente se veía muy bien y no requería, digamos, de un cariño mayor en esa parte, ¿sí? Acá ya vemos un poco el look exterior. Todavía no se había pintado aquí el driveway, pero se iba a hacer. Pero todo el exterior ya estaba con su hierba instalada, con su mulch de decoración. Se le puso unas plantitas, unas maticas, ¿sí?, acá en el frente, para darle un poco de color y sacar un poco la monotonía que tenía ese frente. Y pasemos un poco a ver cuál fue el resultado final de este, ya después de ver algunas fotos. Después pasaremos un poco por lo que quedó, digamos, del registro en las redes de ese trato, ¿no? Precio de venta final terminó siendo 305. Para hacerles una historia larga, corta, habíamos arrancado en 315 y realmente hubo un problema con la calificación del buyer, del potencial buyer, y fue una decisión que en aquel momento hubo que tomar con los asociados. Realmente nos empatizamos con la situación que tuvieron, que no calificaban para los 315, a pesar de que habían hecho una muy buena oferta que a nosotros nos convenía, y los acompañamos en el descenso, y de alguna forma yo creo que también es parte un poco de la visión y la misión que tenemos de acompañar un poco a la comunidad con este tema de precio. Al final del día no todo es billete, no todo es ganancia, y lo que uno da, uno después lo recibe. Así que era de alguna forma lo que en aquel momento entendíamos que aplicaba. Bajábamos el precio a 305, los acompañamos. El tiempo de rehab que tuvimos, de renovación, finalmente fueron 5 semanas nomás. Como vieron, no había muchas cosas para hacer. El hecho de estar trabajando en aquel momento sin permisos, porque aquí en el sur de la Florida 5 semanas no hubiesen dado, creo que ni para presentar los planos en aquel momento, y por eso la decisión nuestra fue la de trabajar de esa forma, sabiendo que había un riesgo y que lo asumíamos como contratistas que somos, ¿no? 5 semanas, $305.000, tiempo total del trato hasta que se fue 4 meses, ¿sí? Aquí una copia, no se lee mucho de lo que fue el contrato de venta, la página de contrato de venta, pero era básicamente el modelo que estábamos buscando. Reparaciones rápidas, menos de 1 mes y medio, 2 meses de reparaciones, y salir en menos de 4 meses de toda la operación, ¿sí? Aquí, bueno, ya entramos a ver un poquito los números, ¿no? El Cristian Jiménez habla un poco del mundo de los flippers, sin duda. Las casas tienen que ser lindas, pero no tan lindas, al punto que en realidad uno no perciba, digamos, el dinero que uno le está invirtiendo. Le repito, esto es una cuestión, es un mix entre negocios y un poco de vocación llegado el momento, y de hacer las cosas con intención y, como decíamos en aquella época, con cariño. Siempre nos gustó acuñar el tema de que nosotros le poníamos mucho cariño a este tipo de propiedades, ¿no? En general. Pero ya les digo, es parte un poco de las lecciones de este primer trato, que de alguna forma reforzó un poco el concepto que teníamos nosotros de justamente de qué se trata este negocio. Precio de compra, habíamos comprado por 195, los gastos que tuvimos, que no son solo los gastos de renovación, sino que hay también algún gasto de gerenciamiento, algunos gastos justamente por mantener la propiedad, había que pagar la luz, había que pagar impuestos. Bueno, terminamos gastando en ese transcurso entre enero y abril $40.000, casi $41.000,
precio de venta. Aquí este número, esta cantidad que les estoy mostrando es básicamente lo que se muestra en el HAT ya directamente. Eran los 305 menos gasto de cierre y todo eso. Y hubo $5.000 que fueron entregados de alguna forma por debajo de la mesa. Como les conté, este trato de alguna forma se accedió a bajar un poco el precio en función de la oferta inicial, dada la imposibilidad del buyer de poder calificar por poquito para el préstamo, pero bueno, negociamos que hubiera un dinero por debajo de la mesa, como decimos, y, y llegar a un número que fuera razonable. El resultado final que preguntaban por ahí, de este trato en particular, fue de $52.000. Nosotros que hemos hecho un análisis a nivel nacional y sabemos, digamos, de tratos que dejan muchísima más ganancia porque las propiedades son mucho más altas, para lo que era el promedio de la Florida para propiedades de este calibre, de 300 y pocos mil dólares, era una excelente ganancia en aquel momento. Así lo interpretamos y al día de hoy confirmamos que realmente fue un muy buen trato. Además, salimos sin grandes dificultades, sin grandes problemas ni cuestiones con las inspecciones del buyer, que entiendan que además como nosotros hicimos una muy buena gestión con el buyer, sin duda íbamos a tener también el beneficio de cierta aceptación de alguna cosa que pudiera ocurrir, ¿sí? Así que $52.000 de ganancia en este trato, primer trato que hacíamos como inversionistas. Realmente en el momento que estábamos haciendo estaba entrando otro, o sea que tuvimos prácticamente 2 tratos corriendo al mismo tiempo, después veremos el beneficio del otro. Realmente para los primeros 4 o 5 meses en el que estábamos flipeando como parte de nuestro negocio, ya no solo de construcción, realmente resultó ser muy beneficioso y en una época compleja, ¿no?, para todo el mundo. Vamos a ver un poco más de números, ¿sí? Vamos a ver un poco más de números. Gastos de materiales en este proyecto, ¿sí? Materiales en base a nuestras planillas de control de costos, $12.325. Gastos de mano de obra en el proyecto, $18.650. Todo esto lo tenemos en nuestra planilla de control de costos, que esto lo estaremos compartiendo más adelante, porque si no se hace eterno, digamos, la exposición, y la idea es que hoy se lleven, digamos, la fotografía del primer trato, el primer caso, para más adelante compartir otros y después empezar a hablar un poco de los detalles detrás del telón, ¿no? Gastos de los subcontratos, se pagó a todo lo que era electricista, plomero y aire acondicionado, $6.535, hasta centavo tenemos, y otros gastos que les comentaba de gerencia y de pagos, digamos, de luz, de tributos, $3.413,48. Un total de gastos que era lo que les comentaba en el slide anterior, de $40.923. Recuerdan que les comentamos, esta propiedad tenía 1.179 pies cuadrados. Cuando hicimos los números, terminamos teniendo un costo de reparación para esta propiedad de $34.71. Siempre es importante para nosotros flippers, siempre confirmar el costo final que tuvimos para ver qué también estábamos dentro de la proyección que hicimos inicial. Recuerdan que yo les comentaba que nosotros habíamos trabajado con un costo inicial que rondaba entre 30 y 35 dólares por pie cuadrado. Bueno, confirmábamos que estábamos dentro del rango, más sobre el techo más alto, pero estábamos dentro del rango. Así que es aceptable para lo que es nuestro análisis. Y después, eventualmente, estuvimos trabajando un poco en todos estos conceptos para ver dónde había posibilidades justamente de mejora de estos números, y el análisis de nuestras planillas tiene parte de las lecciones que vamos a estar compartiendo con ustedes en breve, ¿sí? A continuación. Enseñanzas del trato. Entre esas enseñanzas, algunas las obtuvimos. Esa es mi mano, para que vean que
esto era un hands-on, un proyecto en el que realmente hicimos la parte más fácil, que era la de mantener la hierba mientras lográbamos tenerla bajo contrato y después mantenerla en buenas condiciones hasta que se cerrara el trato. No queríamos que el comprador llegara y no tenía sistema de sprinklers esta propiedad. Pero en el momento que estábamos haciendo esto, tuvimos chance de interaccionar con muchos de los potenciales compradores, donde aprendimos mucho más de lo que tal vez hubiésemos podido aprender en una clase teórica. El contacto con el comprador nos permitió entender muchas más cosas. Aquí tienen uno de los band designs que habíamos hecho en aquel momento, algo que siempre también incentivamos a todos nuestros colegas, de que lo utilicen. Es un instrumento más, teniendo una vidriera, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Sí? Pero vamos de lleno un poco a las enseñanzas de este trato. Uno de los primeros flips que estábamos haciendo. Atención a los detalles, sobre todo en lo que no se ve a simple vista. Esto tiene que ver básicamente un poco con lo que les conté. Una vez que habíamos terminado la propiedad, cuando empezamos a a tener inspecciones de la propiedad, nos encontramos con detalles, y les voy a comentar, a ver, no quiero irme más para adelante, ahí está, no irme más para adelante. Detalles como, por ejemplo, en una de las inspecciones saltó algo que lo detectó un inspector y no lo detectamos nosotros con nuestra gente, que parte de uno de los ductos de aire acondicionado había sido comido por un roedor, por ratas. Y eso fue, digamos, un detalle que pudimos haberlo previsto. Después resulta que había un par de outlets que, si bien el electricista nos dijo que había chequeado todo, cuando vino el inspector no estaban funcionando. En realidad no era que estaban funcionando, tenía la tierra al revés. Bueno, esas cosas saltan en las inspecciones. Son detalles que uno no quiere tener, son detalles menores. Había un detalle mayor, no, la presión del agua caliente en el primer baño no cumplía, digamos, con el mínimo que el inspector, de acuerdo a su instrumento, tenía que tener. Y ahí llegamos a la conclusión, después de mucha investigación, de que en realidad la que no estaba funcionando era la válvula de salida del water heater. Tuvimos que cambiar la válvula de la línea caliente del water heater cuando lo podríamos haber hecho en una instancia anterior. Por eso les digo, hay pequeños detalles que se van acumulando. ¿Qué otra cosa? Bueno, como grandes rasgos ese tipo de cosas, ¿sí? No sobredimensionar el scope of work. Se tiene un budget y se tiene un objetivo. Algo que comentaban un poquito más arriba, el flipper tiene, una vez que define su lista de tareas para hacer en la propiedad y tiene un precio que se ajusta a esa lista, tiene que tratar de mantenerse disciplinadamente dentro de eso, a menos que aparezcan cosas que estén fuera, digamos, de lo previsto, cosas que ocurren, les diría, el 100% del tiempo en la construcción, en las renovaciones. Pero bueno, el mantenerse dentro de ese scope of work y de ese budget es parte de la fórmula del éxito para un buen flip, ¿sí? Vayan sabiéndolo para la gente que no es tan nueva, que es nueva en este tipo de negocios, ¿sí? Para los que ya están en este negocio, esto ya lo habrán aprendido seguramente en el camino. La planificación inicial es un poco lo que les decía, nos da un mapa a seguir. Es importante siempre tener un mapa al cual seguir. Como no existe barco que sale a navegar sin orientación y terminar al garete, digamos, varado en la mitad del océano, nosotros necesitamos siempre un mapa que nos guíe, y es importante a la hora de planificar tener ese mapa. Aparte de ese mapa, viene dado justamente por una planificación que nos da una lista de tareas y un budget que cumplir. Tenemos que seguir esas dos orientaciones como si fuera la brújula en cada trato. Necesidad de inspección propia, un poco lo que les comentaba antes de la inspección de cualquier comprador. Al día de hoy, creo que hoy miraba un video en Facebook de una inspección que hicieron en una propiedad, no recuerdo si era Rizo, creo, una hermosa casa, todo. Siempre el inspector viene con algo, si nosotros, y no es infalible que haciendo la inspección, digamos, propia, uno no tenga un comentario del inspector, porque recuerden que el trabajo del inspector es siempre encontrar algo, ¿sí? Creo que de eso es una máxima a la cual nos tenemos que ajustar.
Así que el inspector siempre va a encontrar algo. Pero una inspección propia, sí, que la podemos hacer y podemos entrar a nuestro personal y a nuestros subcontratistas, nos va a aliviar la cabeza seguramente en algún momento cuando ya estemos en el proceso de venta, ¿sí? Los compradores buscan un hogar, ¿sí? Mentalicémonos con eso. Y esto lo venimos repitiendo desde el año 2021. Y mucha gente lo ha tomado y nosotros acompañamos a todo lo que abracen esa idea. Nosotros estamos creando hogares para futuras familias de nuestra comunidad. Digamos, nosotros queremos hacer, digamos, queremos ser parte, digamos, de la solución en la sociedad en la que vivimos. Regalemos un poco de buena energía, de intención, como decimos, de un poco de cariño al trabajo que hacemos, porque en definitiva eso va a quedar impregnado en las propiedades que nosotros trabajamos y hasta puede facilitar el proceso de venta. Escúchenme bien. Hasta puede facilitar el proceso de venta porque en definitiva la energía que nosotros le pongamos, el cariño que nosotros le manifestemos al trabajo que hacemos, eso va a ser percibido, créanlo o no, por quien viene, digamos, a comprar una propiedad. ¿No les ha pasado muchas veces que entran a una propiedad y dicen, hay algo acá, que es una energía rara? Bueno, vamos a hablar de cosas que tal vez no entendamos, pero sabemos que funcionan, ¿sí? Apliquemos todas estas cosas que sabemos que funcionan, aunque no entendamos por qué funcionan, ¿sí? Ya después llegará el momento de la comprensión. Aprovechemos cada oportunidad, ¿sí? En cada trato de promocionar nuestra visión y nuestro negocio. Entre esas cosas, el famoso band design que veían, nosotros después hicimos band designs que vienen todos con el formato en amarillo, un número de teléfono que no es el número nuestro y nos profesionalizamos en eso. Pero recuerden que el band design es el famoso letrero, cartel que ponemos. El que hacemos nosotros a mano tiene como un sabor más, más acorde o de alguna forma que es interpretado por potenciales personas de la comunidad como que no es una compañía organizada y no van a estar hablando o con una máquina o con un vendedor, van a estar hablando con otro ser humano. De alguna forma les dejo eso ahí digamos, en el tintero porque no está mal tener, digamos, los carteles profesionales que los seguimos colocando, pero si tienen carteles hechos a mano o que profesionalmente pueden verse como si fueran a mano, seguramente van a captar cierta parte, digamos, de la comunidad que es la que tal vez no quiere tratar con compañías, más en estas épocas en las que todo el mundo nos atomiza con llamadas de teléfono queriendo vendernos o colocarnos algún producto, ¿sí? Reforcemos, por último, digamos, la visión personal. ¿Sí? En este caso, yo les decía, nosotros con ese contacto que tuvimos con estos primeros compradores de esa propiedad, que fueron casi 6 potenciales compradores que tuvimos, con los que estuvimos conversando largamente, nosotros simplemente como los encargados de darle agua a la hierba al frente, nunca nos presentamos como los dueños y pudimos charlar con ellos y entender un poco qué era lo que había detrás y entender que nosotros, nuestra visión y nuestra misión estaba enfocada en ser una solución para nuestra comunidad en la forma de entregar nuevos hogares para familias que iban a vivir allí. Parece algo cursi o algo, digamos, como armado, pero no. Al final del día, créanme, que si uno tiene un propósito que trasciende el negocio que uno está manejando, ese propósito, si es poderoso, va a hacer que el negocio crezca mucho más allá de los límites que nos imaginamos, ¿sí? Si nosotros entendíamos o entendimos a partir de ahí que íbamos a hacer una solución más para la comunidad en proveer hogares que iban a ser construidos o que iban a ser renovados con una energía positiva, con mucho cariño, como decimos nosotros, para quien viniera a esa propiedad pudiera también disfrutar un poco de la energía que habíamos dejado en el proceso de transformación. También somos, en nuestra visión, agentes de transformación de las comunidades porque tomamos propiedades que están en muy malas condiciones y las embellecemos y le damos al barrio, ¿sí? Al neighborhood, le estamos dando un valor agregado, ayudamos a que
las propiedades suban de valor y de esa forma estamos ayudando a todo el vecindario, ¿sí? Así que no pierdan de vista que hay dentro de la visión que uno tiene una misión mucho más profunda que tiene que ver con justamente que nuestra actividad no solo sea una actividad que apoya a un comprador, que apoya a toda la comunidad, y también no olvidarnos que nosotros como agentes que estamos haciendo renovaciones, estamos utilizando mano de obra y materiales. Y estamos dándole la posibilidad a nuestro equipo, a toda la gente que trabaja en nuestro equipo y a todos los proveedores que nos proveen de materiales, de que nosotros seamos parte de la maquinaria que a ellos les permite tener su sustento, ¿sí? No es un tema menor y es de alguna forma algo que hay que traerlo a colación, ¿sí? A la conciencia de todos, porque en definitiva, créannos que nosotros estamos impactando mucho más allá de lo que pensamos a toda la comunidad, y de eso se trata. Cuanto más impactemos las comunidades, más posibilidades tenemos, primero, de que nuestros negocios se desarrollen y después de que nosotros nos desarrollemos personalmente. Porque al final del día, el negocio simplemente va a terminar siendo un reflejo de lo que somos nosotros como personas. Área de mejora, y por ahí vamos cerrando un poco lo que es este trato en particular, este primer trato de Fix and Flip. En la planificación de las renovaciones, un poco lo que hablábamos, buscando acortar tiempos de ejecución, acelerar compras potenciales de cosas que puedan, en aquel momento había cierta escasez de algunas cosas. Recuerdo los gabinetes de cocina, tuvimos cierta dificultad en aquel momento, reducir costos al ser más eficientes. Así que la planificación es uno de los puntos altos en las áreas de mejora que uno tiene que estar permanentemente flip and flip, intentando, digamos, saber de qué forma mejora las distintas áreas en las que uno está planificando, ¿sí? Acortar tiempos, ser más eficientes, bajar costos, ¿sí? Independientemente de que seamos expansivos en los precios de venta, tenemos que trabajar en poder manejar, hacer el management de todo lo demás, ¿sí? En la coordinación de subcontratos, ¿sí? Para evitar tiempos muertos innecesarios. En este trato en particular no tuvimos grandes temas. En proyectos más grandes es fundamental tener a todo el mundo alineado para que cuando sale uno, entra al otro día, entra el otro, o el mismo día entra el otro subcontrato. Les repito, en proyectos de estos que era un proyecto relativamente light, ¿sí? Liviano, y eso fue confirmado un poco por el costo, digamos, que tuvimos de renovación, no es tan, no incide tanto, pero en proyectos que ya son intermedios o son más intensivos, esta coordinación es crítica para realmente ahorrarse unos cuantos miles de dólares y tiempo de ejecución, que termina siendo al final dinero. El tiempo es dinero, ¿sí? Se traduce en dinero. Todo lo que es selección de materiales, colores, terminaciones, estándar y todo eso que nosotros lo aprendimos en ese proyecto, que era para nosotros como, digamos, el modelo a seguir, es fundamental de alguna forma intentar tener algo estándar. Yo ya he visto que mucha gente eso lo emplea y es realmente una modalidad que es fundamental para todo el mundo tenerla, digamos, incorporada. Traten de trabajar con colores estándar, materiales estándar, que si quedan como sobrantes se pueden utilizar en el próximo proyecto. Si son colores neutros, por sobre todas las cosas, maximiza y optimiza la posibilidad de venta porque vamos a tener una masa probablemente más grande de potenciales compradores. La gente que decide colores raros, distintos o muy especiales, que de alguna forma pueden ser del gusto de algún comprador, nos aleja de posibilidades de tener una masa más amplia de potenciales compradores, ¿sí? Sistematizar todos los procesos posibles que haya dentro del negocio. Y esto lo vamos a ver aquí, y lo vamos a ver en el método CAR, y lo vamos a ver en cualquier negocio que tengamos, desde la búsqueda de prospectos de propiedades, la compra de materiales, la toma de decisiones, la remodelación en sí, y los procesos de control digamos, de costos, así como de manejo de subcontratos.
en la medida que podamos sistematizar todo lo que es entradas, todo lo que es búsquedas, la utilización ya sea del software o de equipos que nos apoyen en eso, es crítico y nosotros, digamos, eso lo aprendimos en ese primer trato con pequeñas cositas que de alguna forma nos mostraron que era por ahí y que lo empezamos a aplicar ya en el segundo trato que tuvimos, que seguramente estaremos compartiendo en breve con ustedes. ¿Sí? Por ahí vamos cerrando, digamos, todo lo que es aprendizaje y todo lo que es áreas de mejora. ¿Sí? Déjenme de alguna forma, esa, digamos, es la propiedad como quedó, ya con su, con su driveway pintado, realmente, digamos, muy contento. En aquel momento, como ven, todavía no pintábamos la puerta de rojo. Aquella primer caso, la puerta quedó blanca y salió un poco así. En realidad, en aquel momento la decisión de no pintarla fue justamente porque no sabíamos cómo se comportaba el barrio en general con el tema de inspectores y no queríamos tampoco de alguna forma llamar la atención. Más adelante entendimos que era un área que era investor friendly y que de alguna forma no íbamos a tener las complicaciones que podemos tener otro, eh, en otras zonas, digamos, con simplemente red flags dadas por el color de la puerta, ¿no? Que ya les contaré, a la gente que pregunta del método CAR, ya les contaremos seguramente la próxima semana sobre uno de los métodos CAR que hicimos, que básicamente, para el que no sabe, es la compra, renovación o reparación, ¿sí? La renta, la refinanciación para luego repetir el proceso. Por eso se llama el acrónimo en español compra, arregla, renta, refinancia, repite, método CAR. Ya lo veremos más adelante para gente que no está familiarizada con eso, pero ya vayan familiarizándose porque es una de las opciones muy usadas que nosotros a partir de determinado momento la empezamos a usar porque la intención luego no era solo capitalizarse, sino empezar a crear un legado y a tener un conjunto de propiedades que fueran, digamos, nuestro legado. ¿Sí? Les vamos agradeciendo, pero vamos a hacer un paneo antes de irnos, digamos, por cómo quedó esta propiedad, cómo se ve hoy en las plataformas. ¿Sí? Ahí están un poco los sitios web que de alguna forma nos relacionan y nos tienen, digamos, como sujetos muy interesados. La idea va a ser, ya les digo, seguir compartiendo con ustedes y después traer un poco todo el detalle de trampas y cosas que tuvimos que ir viviendo y pasando en las distintas etapas, no solo con inspectores, sino con compradores, ¿no? Que son creo que parte del bagaje de experiencia eh, que todo el mundo quiere saber y entender por si le toca, ¿no? O por lo menos para arrancar en este mundo de los bienes raíces con experiencias ajenas que nos pueden ayudar a tener un atajo llegado el momento, ¿sí? Déjenme compartir con ustedes, antes de ir cerrando un poco lo que tenemos para el día de hoy. Déjenme ver a ver si se ve. En un segundito. Vamos a estar compartiendo. Un segundito. Que aparezca. Ya estamos ahí. Acá. Denme un segundito que estoy tratando de compartir con ustedes para que veamos en las redes cómo se ve hoy. Cómo se ve hoy. Ahí está, aquí vamos. Cómo se ve hoy, digamos, nuestro trato, ¿sí? Aquel trato que se vendió en $305.000 por allá por
abril de 2021. Está bien, este es un estimado de Redfin que tiene sus limitaciones, ¿no? Ya sabemos un poco cómo ellos determinan, pero déjenme decirles, nosotros acabamos de refinanciar una propiedad, no acabamos, pero el año pasado refinanciamos una propiedad que estaba a 2 bloques de esta, y ya esa propiedad estaba en los $400.000. Así que seguramente esta propiedad hoy ya está arriba de los $400.000 como indica, y esto de alguna forma después nos hizo reflexionar sobre el por qué después no aplicar el método CAR. Y veamos un poquito cómo quedó la casa. Ahí la ven, digamos, estas son las fotos que estaban cuando se listó la propiedad. Con su hierba verde, realmente la vemos la entrada, ¿sí? Al living, otra toma del living, los cuartos. Las luminarias, como ven, no eran de alta, salvo en la cocina y en el living, eran luminarias muy plain, pero modernas, o flat contra el techo. ¿Sí? Ahí quedó la cocina. En este caso todavía no teníamos los appliances instalados en estas fotos. Se instalaron, tan pronto se puso el contrato, se instalaron los appliances. No se estila hacer aquí en general hasta que se pone, por lo menos en el sur de la Florida, o por lo menos, digamos, en los contratos en los que estamos nosotros. ¿Sí? Ahí está la imagen del baño, el segundo baño, uno de los dormitorios, el otro dormitorio. Como ven, no eran muy fancy las luminarias, eran luminarias, digamos, de estantería. Ahí está lo que era el máster con su closet master, ¿sí? El baño master allá al fondo. Ahí está el baño master. La vista del corredor, ahí ven, digamos, un poco la transición entre los pisos de los dormitorios y la cocina y el resto del piso de la propiedad, que quedó como estaba. Ahí ven un poco las transiciones, de alguna forma que intentamos que fuera lo más suave esa transición, y ahí volvemos un poco. Pero bueno, por ahí dejamos un poco el compartir con ustedes. No queríamos dejar de mostrarles un poco de qué se trataba este primer trato de Fix and Flip, y un poco todo lo que fue, digamos, el proceso de Fix and Flip, y ver un poco, compartirles a ustedes un poco lo que fueron las enseñanzas, los aprendizajes. Les repito, la intención es en una segunda vuelta tener, después de las preguntas y respuestas, un poco todas las experiencias que tuvimos con inspectores, con dueños, con potenciales dueños, dolores de cabeza que fueron los más que tuvimos, que no los contamos porque en realidad en ese momento no se cuentan, porque uno sale de eso y realmente lo que quiere es disfrutar de la victoria. Pero créannos que detrás de cada victoria hay mucho trabajo, y muchas veces hay cosas que uno tiene que pasar, porque el camino no es fácil. Es posible, sin duda, pero que es fácil, tampoco le vamos a vender una pastilla que no es, ¿no? Pero bueno, con las sucesivas, digamos, posibilidades de mostrarles otros tratos con otras cuestiones, verán que es posible, que en definitiva es posible irse en cualquier lado, y que uno tiene que arrancar desde donde uno está, con lo que uno tiene y en el lugar donde uno está. Uno no necesita volverse, digamos, un experto en tantas cosas. Tal vez sí saber con quién asociarse, sí en qué comunidad moverse. Sin duda, todas esas cosas son importantísimas. Educarse, por supuesto, todos los días y cada día, ¿sí? Pero bueno, la intención es de aquí en más seguirles contando después, seguramente próxima semana, contarles sobre el próximo caso que tenemos, que intentaremos hacer un mix y traer un método CAR para mostrarles un método CAR que fue súper exitoso, con buen cash flow en una época tremenda como la que estábamos viviendo el año pasado, con suba de tasas de intereses prácticamente mensuales, y aún así fue un trato que no solo nos permitió de alguna forma pagar a todo el mundo que estaba involucrado en la financiación de esas compras, sino de alguna forma tener un capital remanente para poder reinvertir.
Desde aquí, ya les voy diciendo, hemos tomado sí prácticamente 1 hora y media. Les agradecemos el que nos hayan acompañado. Realmente esperamos haberles dejado algo de valor, con la promesa de que la semana que viene estaremos nuevamente compartiendo otro caso de estudio con otras aristas distintas para seguir de alguna forma creciendo en este mundo de los bienes raíces, en particular en este caso con el tema del fix and flip. Semana que viene seguramente método CAR, y más adelante estaremos compartiendo seguramente ya temas también de nueva construcción. Seguramente fines de julio, principios de agosto podremos estar contándole más temas de nueva construcción y de otras cosas más que se vienen, si Dios quiere. Nos vamos despidiendo, agradecidos a todos por acompañarnos. Gracias, Elizabeth, gracias, Tommy, gracias, José, y a todos los que nos vienen acompañando desde hace mucho rato. Les pedimos disculpas a mucha gente que tal vez nos hace preguntas. Sí les pedimos que nos dejen las preguntas en el chat, porque nosotros vamos a estar leyendo el chat después de todo esto, y vamos a poder responderles hasta seguramente individualmente a cada uno o en el mismo chat, para que todos los que quieran puedan aprender de las preguntas de todos los colegas que tienen ciertos cuestionamientos o ciertas preguntas puntuales sobre cosas de este tipo de tratos, que estaremos compartiendo la semana que viene, y que de alguna forma nos van a enriquecer y que nos van a permitir cada vez estar en una mejor posición. Nos vamos despidiendo, agradecidos de nuevamente de poder contar con ustedes y con la promesa de que seguiremos trayendo contenido para que nuestra comunidad latina, para que nuestra comunidad que quiere hacer en bienes raíces esa diferencia para transformar su vida, la de su familia, y de alguna forma arrastrar a toda la comunidad a cada día estar mejor y lograr esa famosa libertad financiera que de alguna forma representará lo que represente para cada uno de nosotros, que nos permita vivir esa vida que todos queremos vivir, que es la vida que soñamos. Pero hay tarea para todos nosotros. No dejen de pensar realmente y ponerlo en papel, y ponerlo en números, y ponerlo en tiempo, y de qué se trata esa vida que queremos vivir. Porque si no podemos definir eso, no vamos a poder definir realmente todo lo que viene después. Hay que ordenarnos mentalmente para después poder dar los pasos en los bienes raíces. Entender quiénes somos, quiénes queremos ser, cuál es nuestro propósito, realmente cuál es nuestro propósito, y a partir de ese propósito tomar la decisión de decir, los bienes raíces puede ser el instrumento que nos puede llevar a ese lugar. No perdamos la posibilidad, la tenemos aquí, tenemos un montón de posibilidades online. Nosotros intentamos agregar nuestro granito de arena, nuestro centavo a la causa, pero depende de cada uno de nosotros. Les mando un fuerte abrazo con la promesa que la semana que viene nos vemos de nuevo y traemos más contenido para compartir con todos ustedes. Hasta la próxima semana.